Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Primera Plana Televisión, una emisión más. Como siempre estamos con usted, gracias por permitirnos entrar a sus hogares lunes, miércoles y viernes 8:30 de la noche a través del canal 163 digital de Cable Más, Comunique Channel en la ciudad de Mérida y cada vez más aumentando la cobertura en el estado de Yucatán. Y estoy con mi señor padre, don Emilio Moya Rosa. Padre, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Bueno, vamos a tratar de continuar. El programa anterior acabamos el último segmento hablando, por si no lo vio, pero bueno, vamos a dar un panorama, un esbozo general, las consecuencias de los terribles atentados en Francia hace unos días, hace 10 días, que han llenado al mundo pues conmocionado, y no solamente en Francia, han habido en Líbano y en Nigeria también. Y en Estados Unidos. Han estado como coordinados. No, pero en Estados Unidos no han habido. No, en los últimos días me refiero. Bueno, lo que pasa es que ayer o antier, suprimieron un metro, porque... Bueno, por la... Yo creo que más bien suspendieron el movimiento del metro por medidas de seguridad. Sí. Entonces, a lo que vamos, este trasfondo histórico de por qué este enfrentamiento de Estado Islámico ahorita, que es el enemigo visible, que no es un país, no tiene fronteras. No tiene nada. Francia le declaró la guerra al Estado Islámico de una forma muy ambigua, entendiéndose, no que no se vaya a enfrentar con él, pero bueno, ¿quién es Estado Islámico? ¿Dónde está Estado Islámico? No es la Alemania nazi, no es Rusia, no es Estados Unidos, no es México, no es un país con el que te puedas ir de frente. Y la situación es, por lo demás, complicada. Y estamos hablando que todo viene de la historia entre árabes, palestinos judíos, y toda esa mezcla que se ha dado durante más de 5,000 años en el Medio Oriente, que es el origen de la humanidad, es el origen de la civilización, y espero que no sea el fin de la civilización también. No, claro. Porque en esa zona tan fértil se han dado a lo largo de la historia los conflictos más sanguinarios, las conquistas, los enfrentamientos, han pasado... Sí, pero no olvidemos que hay han pasado conflictos. Potencias. Sí, lo que pasa es que son lugares que viven en conflicto total. Son estados guerreros, son estados que pelean territorios, que disputan territorios. Mira, la cuestión es que y jamás se ha acabado. La cuestión es que están entre Europa y Asia, es el Medio Oriente. Es una zona que representa un interés estratégico, por supuesto, y por eso los enfrentamientos y todos los imperios, todas las grandes potencias, todos quieren tener ese pedacito. Pero lo que voy, la Tercera Guerra Mundial, como le ha llamado el Papa Francisco, que ha empezado, que esperemos que no sea así, pero es un enfrentamiento entre dos visiones del mundo, entre el mundo occidental y el mundo musulmán. Y con esto no quiero decir que los musulmanes sean malos. Lo poco que he leído del Corán, me queda muy claro que es una religión de paz, que es una religión de amor y tolerancia. El problema es que quienes la interpretan, los clérigos musulmanes, toman cosas que dice en determinadas partes. Sí, son segmentos. Las entrelazan y obtienen un mensaje de odio y sangre, que es lo que estamos viviendo en este momento. Es una visión muy diferente. Esto es lo que estamos viviendo, muy difusa. Lo podría llamar la última cruzada, porque es Oriente contra Occidente. Ahora, he visto en redes sociales publicaciones por todos lados, ya han atiborrado, que dicen que pobres de los niños libaneses, que pobres de los niños nigerianos que han muerto, y nadie se compadece de ellos. Todos se van con los franceses porque son güeritos y blanquitos. El terrorismo no tiene fronteras, el terrorismo no tiene nombre, pero sí quiero decir algo. Culpan a Francia que porque está matando a los niños de Siria. No, señor. Francia no está matando a los niños de Siria. Si quieren verlo, aunque no lo justifico, pero lo entiendo, Francia está ejerciendo un derecho a defenderse de lo que le hicieron. Pero lo que está matando a los niños en esas zonas de conflicto es la polarización, la radicalización y el extremismo islámico, que no tolera lo que sea diferente a ellos. Porque incluso entre esa población hay
cristianos que están siendo aniquilados por el Estado Sí, Islámico, claro. que están siendo decapitados por el Estado Islámico. Y hay, incluso dentro del Islam, hay dos ramas. Hay que gente son que los está suníes, huyendo. que Hay son- mucha gente que está huyendo Sí, de, claro. de sus territorios. Fíjate cómo son, que son los suníes y los chiitas. Los suníes es una rama del Islam, digamos, son los católicos, digamos, Pacíficos. equivalente, que es la mayoría del Islam. Ok. Y por otro lado están los Chitas. chiitas, que son una minoría, que es el 14% contra el 80 y pico por ciento. El punto es que en este momento los que están haciendo, o sea, Estado Islámico representa una parte de los suníes, digamos, una visión de los sunitas. Por esa cuestión, por esa pequeña circunstancia, Irán no apoya Estado Islámico. Abiertamente, digo, como musulmanes los apoyan, porque Irán es chiita, tiene la mayoría chiita. O sea, es una cuestión tan complicada que nos llevaríamos, no uno, ni 4, 10 programas para intentar explicar lo que pasa en el Medio Oriente. Pero a lo que voy, el fundamentalismo, el extremismo y la maldad en extremo, la intolerancia de este grupo musulmán, disque musulmán que se hace llamar Estado Islámico, es lo que está acabando. Y tan sencillito. Voy a ponerlo así porque eso es una forma en la que podemos entender el por qué la intolerancia es lo que está acabando, lo que está matando a estas víctimas inocentes. Cualquier musulmán puede venir a un país occidental, abrir un centro de culto, buscar adeptos, orar, practicar su religión, sin que nadie ni nada lo moleste. Hay un respeto completo a los cultos, porque así es Occidente. Pero ningún occidental puede ir a los países árabes. Y fíjense, ¿qué les voy a decir? Arabia Saudita, en Arabia Saudita es ilegal practicar cualquier religión que no sea el Islam, so pena de decapitación. Muy bien. Y a los que abjuran del Islam y se cambian de religión, los decapitan. Hace poco, esa es intolerancia. Es esto, intolerancia. Oye, hace El tiempo. el tiempo, sí, es lo que nos está matando. Bueno, ya nos vamos a corte, continuamos. No le cambies, este es Primera Plana en televisión. Carreteras, calles, caminos se recubren con asfaltos. Asfaltos y emulsiones peninsulares produce la materia esencial de los caminos del sureste. Plantas en Cancún, Playa del Carmen, Champotón, Humán y Mérida. 13 años de experiencia. ¿Qué es San Marcos? San Marcos no es un fraccionamiento más, es una ciudad con una excelente infraestructura en donde encontrarás todo lo que necesitas. Comercios, centros educativos, centros deportivos, centros de salud y centros culturales. Es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento constituyen el soporte para nuevos polos de desarrollo regional. San Marcos, ciudad sustentable. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana. El concepto ideal del descanso, para relajarse o simplemente desestresarse. Petit Lafitte, un paraíso en la Riviera Maya. Reservaciones al 01984 877 4000.
Y bueno, pues estamos aquí en Primera Plana Televisión y vamos a acabar de Sí, porque de los antecedentes y nos vamos ya a lo que nos interesa, que es lo político, de Pues sí, qué nos claro. va a afectar. Hablábamos de Estado Islámico, la intolerancia y todo lo que está matando a los niños y víctimas inocentes. Pero hay una cuestión interesante igual que tenemos que tomar en cuenta. Que todas las cosas malas tienen sus cosas buenas y se espera que y las cosas buenas tienen sus cosas malas. Para el próximo año va a ser un año muy difícil para México. Sin embargo, en la medida en que este conflicto escale, que esperemos, por un lado espero que no escale porque no quiero que haya guerra ni que haya muertos. Sí, pero el precio del petróleo se Eso mueve. ya lo tocaste. El precio del petróleo se movería hacia arriba y eso beneficiaría a México. Claro, por otro lado, se desaceleraría la economía por el temor y por el riesgo de una guerra y un conflicto armado de escala mundial. Pero el precio del petróleo representaría ingresos adicionales, mejores ingresos para el gobierno. Y fíjate que incluso hay quien está pidiendo ya la apertura completa en gasolinas a partir del próximo año. Sí. O sea, adelantar dos años la reforma Petrolera. ¿Será que están esperando que se dé lo que estamos hablando? Pues yo creo que sí, Emilio. Mira, yo creo que las necesidades del mundo, las necesidades del país, las necesidades de las ciudades a nivel mundial, pues son demasiado conflictivas, son demasiado difíciles en este momento. Porque me queda muy claro algo. Si se vuelve complicado obtener el petróleo tan lejos en el Medio Oriente y con amenazas de bombas y de guerra, ¿dónde lo van a obtener las grandes empresas petroleras? Donde les sea seguro o relativamente seguro o en donde puedan vigilar. Y que esos Se vienen a la América Latina. Y se van al Golfo de México, Claro. se van al Mar del Norte, van a irse a Alaska, pero a lo que nos interesa, el Golfo de México, que es lo que tenemos aquí, a 30 kilómetros. Entonces, claro que nos haría vulnerables también porque Claro. podríamos ser blanco de un atentado terrorista en pozos petroleros. En pozos petroleros. Pero a lo que vamos, México no puede abstraerse de Mira, esta yo situación. creo, Emilio, que la guerra, si se va a dar, si se diera, si desgraciadamente se diera la guerra, el conflicto entre países, va a ser muy difícil, porque van a ser muchos los países que van a intervenir. Son muchos los conflictos que se van a dar a nivel mundial. Entonces, vas a tener choques en Estados Unidos, vas a tener choques en México, vas a tener choques en Francia, vas a tener choques en todas partes. Entonces, va a ser muy difícil controlar ese estado de guerra. ¿Por qué? Si ya lo sacaron ya lo mostraron los que hicieron el atentado en París. Se situaron en varios puntos. Claro, eso- Y en determinada hora, reata, arrancaron. Claro. Entonces, imagínate que eso lo hagan a nivel mundial. Y eso lo pueden hacer. Por supuesto. Porque fíjate, no, y sobre todo, ¿qué postura va a tomar nuestro país? Porque si bien es conocido que México es un país que pues busca la negociación y el no enfrentamiento, ¿qué va a pasar? Ok, México no entra al conflicto y se mantiene al margen buscando la paz. Sí, mira, le van a dar un zorrazo. Ok, pero a lo mejor Estados Unidos sí entra, que de seguro va a entrar. Sí, Estados Unidos en lo político en ese momento no entra por la posición que guarda el presidente Obama. Tienen elecciones el próximo Tienen año. elecciones. Y Obama está cuidándose la espalda. Entonces, si Obama toma una decisión equivocada, Los republicanos y los demócratas se le van encima, se le sobre van todo los encima. republicanos. Los republicanos. Entonces, él tiene que mantenerse a la expectativa y a la baja la guardia. Pero, ¿qué pasaría si Estados Unidos es víctima de un ataque terrorista? Ah, esa es otra cosa. Todo el país Ese, va a apoyar todo el país completamente va a al apoyar, presidente claro. y le estaría presentando otro escenario. Totalmente. ¿Qué eso es lo que están esperando? Al presidente Obama, Barack Obama. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos al caso de México. México se mantiene al margen, México no participa activamente, busca la paz, la conciliación. Y vamos a ver que entre Estados Unidos, entre Francia, entre Alemania. Y ellos están a 10,000 kilómetros y México está acá. Pero Estado Islámico decide atacar. ¿A México? No a México, la embajada de Alemania en México.
y lanza una bomba en la embajada alemana en México porque México es un objetivo blando, porque no es considerado de alta importancia. ¿Y qué pasa? Pues sí, efectivamente van a morir alemanes, pero van a morir mexicanos también. Entonces, ¿hasta qué punto México puede abstraerse de eso? Yo creo que México debe tomar una posición más proactiva, condenar el terrorismo y si bien a lo mejor no participar de forma militar, pero no mantenerse al margen. Así es. No puedes mantenerte al margen. No puedes mantenerte al margen de un conflicto internacional. Sobre todo si este Estado Islámico, que es el heredero político de Al-Qaeda, que Al-Qaeda fue originado... híjole, si nos vamos a la historia, Osama Bin Laden, que fue el que creó Al-Qaeda, fue un mono, un tucho que creó Estados Unidos, la CIA creó para combatir a los soviéticos en Afganistán y triangular el dinero de Estados Unidos con el multimillonario saudita a los mujahideen, que eran los luchadores de la libertad en Afganistán. ¿Qué pasó? Acabó la guerra de Afganistán, los soviéticos pierden, se van a su casa. ¿Y qué pasa? Osama Bin Laden pues tiene que buscar otro enemigo. Sí, se va del otro lado, sí. se va al panarabismo, se va contra el demonio Estados Unidos, bla, 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 bla. Las teorías hablan de que es un enfrentamiento entre familias. Mira, no lo puedo negar ni lo puedo afirmar, pero muy posiblemente haya algo por allá. En fin, eso es una cuestión, es un mundo... Son mundos muy diferentes, muy complicados, llenos de atavismos, llenos de mentiras, llenos de verdades, llenos de todo. Ahora, la semana pasada ocurrió un sangriento atentado terrorista Francia. En Nigeria. En Nigeria. Boko Haram, que es un grupo islamista radical que tiene conexiones con Estado Islámico, perpetró un atentado terrorista en Nigeria donde murieron, si no mal no ando, más de 180 personas. Es terrible lo que está pasando. Terrible lo que el mundo está enfrentando. El terrorismo no tiene fronteras, no tiene color. El terrorismo no tiene colores, no tiene banderas, no tiene fronteras, no tiene nada. No tiene madre. Vámonos a corte. En un momento regresamos. Esto es Primera Plana Televisión. Carreteras, calles, caminos se recubren con asfaltos. Asfaltos y Emulsiones Peninsulares produce la materia esencial de los caminos del sureste. Plantas en Cancún, Playa del Carmen, Champotón, Humán y Mérida. 13 años de experiencia. ¿Qué es San Marcos? San Marcos no es un fraccionamiento más, es una ciudad con una excelente infraestructura en donde encontrarás todo lo que necesitas. Comercios, centros educativos, centros deportivos, centros de salud y centros culturales. Es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento constituyen el soporte para nuevos polos de desarrollo regional. San Marcos, ciudad sustentable. Vive su feria, que viva mi Yucatán. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Vive su feria, que viva mi Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana. Y ya estamos de vuelta en Primera Plana Televisión después de este corto comercial. Y quiero dar una buena noticia antes de que hablemos de malas noticias. Otras cuestiones políticas. El Papa nombró hace unos días a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como consejero de la Pontificia Comisión para América Latina. ¡Wow! Es un cargo muy importante en el Vaticano. Es un cargo que muestra la importancia y la confianza que tiene su Santidad Francisco en Monseñor Patrón Wong. Y vaticanistas, expertos que conocen las entrañas del Vaticano, dicen que lo que le seguiría a Monseñor Patrón Wong
sería que le otorguen el cardenalato, o sea, que sea un cardenal. Cardenal. Y sería en ese entonces, si se lo dan, el primer cardenal yucateco. Y al convertirse en cardenal cardenal, se vuelve en automático papable. papable. Así es, ¿no? Entonces, nos congratulamos como Bueno. mexicanos, como yucatecos, como cristianos, como católicos, que Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, un hombre de veras que les puedo decir íntegro y de cualidades muy humanas, esté en este momento brillando tanto. De veras, Bueno, me congratulo. Pero vamos a hacer el lado político. El lado político, Bueno, el ¿cuál Vaticano es? pura política, ¿eh? El Vaticano es pura no me lo política. digas. El Vaticano son los grillos más grandes del mundo. Si Patrón Wong ha quedado como Consejero. consejero, Para la ¿dónde queda el arzobispo, el nuevo arzobispo de Yucatán? Monseñor Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez. Bueno, le da vista y le da rostro a la iglesia yucateca el que Patrón Wong ascienda y sea de la misma línea, de la mismita línea de Patrón Wong. Para además, Jorge Carlos Patrón Wong es un hombre que de formación es marista. Es marista. Entonces, si bien no pertenece a la orden de los hermanos maristas, pero su formación, su educación fue en el Colegio Montejo. Claro. Entonces, es un hombre que tiene valores cristianos, valores católicos Además, muy es firmes. un hombre muy bueno. ¿Eh? Ah, no, hombre. Y además llevarse con él, platicar con él es lo más, más agradable que hay. Yo tengo la amistad con él. No solamente la amistad, La amistad, hasta el parentesco. hay parentesco. Hay parentesco. Hay parentesco con el padre Wong. Y entonces, pues me llevo muy bien con él. Sí, cómo no. Y hablo con él cada vez que puedo. No he podido en las últimas 2 visitas más que saludarlo de lejitos. Pero es un hombre muy sabio. Es un hombre muy bien preparado. Mira, nosotros cuando estaba con mi amiga Sara Cebada en el noticiero 100.1 en una cadena de radio aquí en la ciudad de Mérida, todos los lunes sin falta, Hablaba. había una reflexión de 5 o 6 minutos Sí. de el padre Patrón Wong, que en ese entonces era director del seminario. Directo. Y era gratificante escucharlo, con una voz que irradia tranquilidad, irradia paz, pero era una reflexioncita de 4 o 5 minutos y siempre con bendiciones al final. No, que la verdad fue una cuestión muy bonita, ¿no? Pero además es un hombre muy bueno. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, y nos congratulamos. Pero bueno, vamos a ver ahora el lado político. ¿Cómo criticaron algunos hace unas semanas, hace unos días, a Monseñor Gustavo Rodríguez, arzobispo de Yucatán, por lo que había dicho sobre el Instituto Patria? Patria. Que por lo que había hecho, que estaba mal, que esto era el que le había costado el arzobispado y que lo iban a cambiar. Mira, Ganas tienen los sinvergüenzas que están en la sin escuela. conocer mucho a Monseñor Gustavo Rodríguez, porque lo he visto 2 o 3 veces y lo he saludado ese número de veces también, pero te puedo decir que una medida de ese tipo, aunque tiene la autoridad para hacerlo, así de... Si no consulta, no lo hace. Claro, eso lo consultó arriba. Claro, hombre. Lo consultó con el Vaticano. No te quiero decir el Papa. Mira, Con el Vaticano. O sea, los mira, arzobispos Emilio, rinden. a la cuando el Santa Sede. arzobispo de la ciudad de Mérida, Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez, fue a la reunión de la escuela, ¿no? Te planteo algo que creo que se dio. Se presentó a la escuela, Llamó llamó a ver cómo estamos, que me digan, que me cuenten. Y le contaron la historia, No. debe haberse quedado cuadrado. Pero entonces debe haber dado su opinión. Y la opinión que él dio, casi estoy seguro, fue: vamos a limpiar el camino. Y le reventó el hígado a Y le reventé Maduro. el hígado a la varaneste que tienen allá en la escuela, Ay, que es qué el único que queda. Qué grave, ¿eh? Era creo que 8. De la noche queda uno nada más. Pero fíjate cómo son las cosas. Cuando se lee en las misas este comunicado del Papa, del arzobispo, este decreto, al final aparece firmado Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán. Cuando el otro día responde el Instituto Patria, responde con una carta que no Sí, dice firma, nombre, sí, que no, no dice nada. nada. Entonces, de las redes sociales. ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está la formalidad? Entonces,
Aquí lo que estamos viendo, lo grave, es que el presidente del patronato, de lo que sea, David Abramachach, dijo, incluso a medios, que el Patria está como ya para liquidarse porque pues, ya no es negocio. Pero la pregunta que yo me hago es... El comunicado dice, espérame, eso es lo que quiero decir, el comunicado dice, somos una empresa privada. Hasta que yo sepa, hasta fiscalmente, las escuelas, por el régimen en el que están, que son asociaciones civiles, no son empresas privadas, Aguas Hacienda ya, porque ellos se están erigiendo en una empresa privada y se jactan de ser una empresa privada, y las escuelas no son una empresa privada, es una asociación civil. Así es. Grave eso. O sea que se estarían burlando de la autoridad fiscal. Sí, así es. Bueno, aquí lo interesante y lo importante es ver hacia dónde se está moviendo. Miren, yo tengo entendido que... A ver, ¿cuánto es el tiempo? Nos quedan 20 segunditos. No, en otro corte. Estás hilando la idea. Sí. Bueno, vámonos a corte, regresamos. No le cambie, esto es Primera Plana Ya nos Televisión. vamos. ¿Ya nos vamos? Ya acabó el programa. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos a corte, pero Está forzoso. Forzoso Bueno, pues y ya despedida. Y despedida. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Primera Plana Televisión a nombre de mi padre. Emilio Moyer Bauzá. Su servidor Emilio Moyer se despide deseándole la mejor noche. Se queda bien informado y entretenido en la barra de Comuniqué Channel. Buenas noches, nos vemos la próxima. ¿Qué es San Marcos? San Marcos no es un fraccionamiento más, es una ciudad con una excelente infraestructura en donde encontrarás todo lo que necesitas. Comercios, centros educativos, centros deportivos, centros de salud y centros culturales. Es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento constituyen el soporte para nuevos polos de desarrollo regional. San Marcos, ciudad sustentable.